con un trabajo del Almiquid, que sería utilizar con un centro de transformación de compañía con dos transformadores y una potencia de 900 kilovatios, ¿vale? La parte en la que es toda la parametrización, perdón, de la red eléctrica sería de Iberdrola. Esto te lo genera automáticamente, te genera una tensión de servicio de 20 kVA de 50 Hz con 400 amperios de intensidad de bucle y 350 megabytes de potencia de circuito. Y la intensidad de cortocircuito nominal es de 16 kA. En la parte de abajo lo pondríamos en centro de compañía, ¿vale? En la que sería de tensión asignada de 24 kilovatios y con una clasificación de IACA con dos entradas y la parte de transformadores de potencia con dos transformadores. Y en el segundo sería, en el primer transformador sería de 630 kVA, diferenciado en una tensión primaria de 20 kVA del transformador 1. En lo que pondríamos un aislamiento con aceite y un número de salidas de 8 salidas con fusible y 420 vatios en vacío, con protección sin cerradura. Y en la potencia de transformador 2 sería de 400 para llegar a la potencia mayormente de los 900 kilovatios. Pues en total serían 1000, pero bueno, así abarcamos todo. Con 20 kilovatios entre transformador de tensión primaria. Y lo mismo, igual, similares en protección propia, en protección electrónica, con 8 salidas con fusibles y una protección sin cerradura. En el edificio sería de estilo modo PUF y la parte de la conexión es a neutro rápidamente unida a tierra. En las protecciones, interpretación de asignación automática, todos lo dejamos así puesto en asignación automática. Y la resistividad de terreno ponemos una de 275 por la ley de, ley de Comunidad de Madrid. Iríamos a la parte, lo que es del esquema. En el esquema generado nos vendría en la parte lo que es el centro de transformación de compañía con los dos transformadores y con su cuadro de baja tensión en cada lado. Las dos celdas de línea vendrían puestas aquí y las celdas de protección, ¿vale? Lo que sería de 24 kilovatios y con una puerta y dos transformadores. Empezaríamos primero con la parte de los cálculos, o sea, lo que es en la memoria técnica, que te vienen aquí las características del proyecto, características mismas del centro de esa transformación, te viene aquí en general, y la descripción de la instalación también, y las características materiales, los materiales de ventilación, el acabado, los accesos, la calidad, las características detalladas que te viene aquí el número de transformadores 2, las puertas de acceso, la longitud, lo que es el peso también, la altura, las dimensiones interiores. Viene todo diferenciado. La potencia de circuito también te viene con según los datos sobre la compañía es 300 megaVA, lo que equivale a un cortocircuito de 10,104 kiloamperios. Y la construcción, eso vendría que un tipo de construcción sería según la IEC de 606.227 con 3 divisiones capacitivos de 24 kilovatios y el tipo de seguridad y los grados de protección. Viene todo detallado. Vale, aquí te vienen los tipos de cables. Sería una utilización de MT 12-20 kilovatios de tipo HPRZ1 unipolares con conductores de sección y material de 1,50 ahí. Y la terminación del transformador sería de Euromol de 24 kilovatios del tipo enchufable. Lo que es el puente del transformador 2, igual unos cables de MT 12-20 kilovatios. La transformación, igual, son similares aquí en la parte de los puentes de transformador de 0,6 o 1 kV de tipo RZ1 y sin armadura y tipos de accesorios para la conexión formados por un grupo de cables de cantidad de 4 por fase y 4 por neutro. Y lo mismo de transformador 2, pero sería de 3 por fase y 3 por neutro.
y de 240 milímetros de sección que vendría. En la parte de los cálculos veríamos la parte de transformador, ¿vale? Con una potencia de 630 kiloamperios y una intensidad de 18,187. En lo que es en la tabla, 630, 18,2. Vendría justito el mismo milímetro. Y en el transformador 2 de la potencia sería de 400 kilovatios, o sea, kiloamperios, con una intensidad de 11,547 amperios. En lo que en la tabla sería igual. 400, justamente 11,5. Quedaría la misma a la par. Y luego, aparte de los transformadores, los cortocircuitos y las puestas a tierra, que siguen los cálculos aquí de las instalaciones, con una resistencia, dependiendo del tipo de sección, de 20 kilovatios, una puesta de tierra neutro de 1000 amperios de intensidad de tierra y una resistencia de tierra de 175 ohmios y a 3000 ohmios en resistencia de hormigón, que serían de 10 ohmios. En total, la resistencia de la puesta de tierra preliminar. La configuración sería puesta de propiedades a unas 8 picas de 0,8 de profundidad y a 6 metros de distancia. Y lo mismo una longitud de picas de 4. Y estos en principio serían todos los datos de tanto de puestas a tierras y conexiones de cable. Pasaríamos al segundo ejemplo, en el que la parte del esquema sería de 2 celdas de línea, potencia de 640 y 2 transformadores, con los cuadrados de baja tensión, los 2 transformadores y 4 celdas de línea, que vienen aquí seccionadas. Una celda de protección de cada transformador y las celdas de medida. Y lo que vienen aquí en las conexiones en malla. Vamos a cerrar esto. Y sería un centro de transformación de cliente en los que viene todo rigurado en la parte de la parametrización. Lo que sería una clasificación de cliente con 24 kVA, o sea, y partiríamos los 400 kVA en dos transformadores, ¿vale? Con un aislamiento de aceite, con una protección de relé de 2GPT2 autoalimentado y luego lo mismo similar a lo que es los datos de protección general, las puertas, o sea, una puerta con malla y puerta, el tipo de edificio en pool, la rígidamente unida a tierra y luego que es la resistividad 275. Pasaríamos a lo que es a los datos de la memoria técnica. Aquí te viene la parte de la extracción eléctrica, que sería, según un aislamiento, sería el MIRRAT 12 y una frecuencia de 50 Hz. La potencia de cortocircuito a punto cometida según los datos serían de 350 MVA y que una corriente de circuito de 10 con 104 kVA eficaces. En principio todo. Pasaríamos a cálculos de la instalación. En principio, para el transformador 1 con la potencia de 400 kVA sería de una intensidad de 11,547 amperios y el transformador 2 sería de igual, una similar. En lo que es en la tabla sería 400 los dos de 11,5, que serían esta misma en la parte de la tabla, justamente iguales. Sigamos con los cálculos, con las puestas a tierra, en los que nos comenta dónde está el terreno, que es una resistividad media de 275 ohmios. Y lo que es la parte de los cálculos, te dice aquí la resistencia del hormigón también de unos 3000 ohmios, operando a una resistencia total de puesta a tierra preliminar de esto de 10 ohmios, o sea, resistencia total. Y luego que es la parte de los cálculos del centro de transformación, que es la parte de las picas, que serían 8 alineadas eso en 6 metros y la longitud de picas serían de 4 metros, similares igual a los dos transformadores. Esto sería el proyecto del cual
O sea, en este proyecto el cliente viene con dos celdas de línea, potencia de 1040 kilovatios de dos transformadores, sería mayormente similar a los anteriores que hemos hecho, con la parte de lo que es los datos de transformador, sería de 630 en una parte y luego el otro de 500 kiloamperios. En la parte igualmente de la protección con reglas de GPT-2, con protección sin cerradura, es mayormente todo similar. O sea, el tipo de edificio PFU y una asignación de resistividad de terreno de 275 amperios. En la parte de lo que es del esquema, encontramos los dos transformadores, la parte de los cuadros de baja tensión, lo que es las celdas de protección para cada transformador, dividido en la celda de medida y la partición en la 24 de tensión minimal de 24 kilovatios. Así. Y nos pone en otra parte de lo que es del otro transformador 2 en autoalimentado, porque nos lo ponen así regidos, así mayormente. Pasamos a la memoria técnica. La memoria técnica mayormente igual, similar a las demás. Las características detalladas, donde están las puertas de acceso, lo que es la longitud de tamaño de transformador, la descripción un poco del centro de transformación, las partes de las características, la ventilación. Vamos directamente a las características detalladas. El número de transformadores es igual a 2. La longitud son dimensiones de 8 metros. Te viene toda la parte de los datos aquí. Y características de red de alimentación igual. Transformación de tipo subterráneo con una tensión de 20 kVA, nivel de aislamiento de MIRRAT 12 y una frecuencia de 50 Hz. La misma potencia de circuito cometida según los datos suministrados a la compañía eléctrica es de 300 MVA y que una corriente de circuito de 10,104 km eficaces. Te viene construcción de 3 divisores capacitivos de una resistencia a la corrosión soportada de 150 horas de niebla, salina, o sea, lo que es aguante de exterior, bastante bueno. Y la parte de los grados de protección, te viene aquí según las normas. Las conexiones de cables, como se hace, el tipo de tensión que aguantan y el tipo de cable te viene aquí abajo. Estas son las tensiones asignadas a las secciones. El tipo de cable que se mete 12-20 kVA, que sería de un tipo de RHZ1 unipolares con una sección material de 1,50 y la terminación de transformado sería Euromol de 24 kW. El tipo de cono difusor modelo TK 224, igualmente similar al de transformador 2. En este transformador ponemos igual la compañía siendo de cliente de una celda de línea en potencia de 200 kVA, kilovatios, perdón, un transformador con finalidad. Y sería de Iberdrola, el cliente de compañía de Iberdrola a 400 amperios y una potencia de cortocircuito de 350 MVA. La parte donde es el centro de transformación no sería de cliente, cambiaríamos una potencia de transformador a 250 porque a 200 no nos deja, tendríamos que ponerlo a 250. Una protección de transformadores de de 3 fases y neutro, un relé de GPT-2, alimentación auxiliar y interruptor de carga más una salida con fusibles. Similares, el tipo de cliente tarifa, el tipo de tarificador electrónico, puerta y malla con puerta, el edificio de tipo PUF y la asignación y la resistividad de terreno de 275 ohms. En la parte del esquema veremos la parte del centro transformador, o sea, transformación, por favor, con su cuadro de baja tensión, ¿vale? Y la parte de lo que está seccionado las celdas de medida y el tipo de descripción y características.
con la Z de protección general. Ya que siendo punto fin de línea, pues por eso tiene la protección general. Pasamos a ver la memoria directamente del centro de transformación. Pero igualmente en la parte de cálculos empezaremos con la parte de cálculos, así ya nos lo quitamos en principio. O sea, en el caso de los cálculos del centro transformador, la potencia sería de 250 kVA y intensidad de 7,217 amperios. ¿Vale? Lo que es en la parte de la tabla, lo mismo, 250 y de 7,2, justo. Entra en la tabla perfectamente. Entra en la tabla perfectamente. Y en la parte de lo que es de las características del programa, vamos a ver las características tanto del cable como del centro de transformación. A ver. Descripción de la instalación. Aquí. Donde el edificio de tipo de transformación te dice, en general es un poco similar a todos. El tipo de características que tiene, tanto los acabados, la calidad, las características detalladas, el tipo de dimensiones, tanto de una puerta de acceso, el número de transformadores que es siendo solo uno, luego la potencia de cortocircuito acometida es similar, igual mayormente están todas expuestas a 350 megabytes. Y con el tipo de celdas. En la parte de lo que es de la construcción, vamos a ver las características del cable. Serían de las interconexiones, serían un puente transformador de cables de MT1220 kVA unipolares con conductores de 100 material de 1,50. Y la terminación del transformador de Euromol de 24 kV de tipo común difusor y modelo TCAB 224. Y las interconexiones de baja tensión, puentes BT de transformador 1. Si del cuadro sería un juego de puentes de cables de sección de material de 0,6 o 1 kVA de tipo RZ1 de 1,240 sin armadura. Y los tipos de accesorio de conexión formados por un grupo de cables de cantidad de 3 por fase y 3 por neutro, similares a los anteriores ejercicios. En la parte de los cálculos de intensidad a tierra, sea de tipo neutro, tipo de protecciones, ahora vemos lo que es la parte donde están puestas las resistencias. A tierra igual, similar a los 175 ohmios con una resistencia omega a 3000 ohmios y operado al caso de una intensidad de 1000 amperios y de resistencia total puesta a tierra similar sería de 10 ohmios, en la cual la parte de las picas serían de picas alineadas, distancia de 6 metros, 8 picas a 4 metros, características de lo que es el transformador. Y en principio aquí estarían todos los datos y los cálculos de los transformadores generalizados por el programa Mickey. Y finalizaríamos con el proyecto.